Bueno, vamos a ir un poco al tema de hoy. Vieron que empezamos sin querer con un año bastante especial, con calor, incendios en todos lados, la predicación de nuestro pastor, un año lleno de un montón de cosas. Vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener que pasar un montón de experiencias para poder desarrollarnos, crecer, para poder realmente experimentar esa grandeza de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Quisiera compartirles primeramente dos versículos que hay en un salmo, en el 102, que dice lo siguiente: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia e inclina a mí tu oído. Apresúrate y respóndeme el día que te invocare. Como es un año nuevo donde nosotros vamos a tener nuevas experiencias junto con el Señor, vamos a ir creciendo, desarrollándonos, seguramente vamos a tener que pasar momentos difíciles. Nadie quiere pasar momentos difíciles, pero sí, no nos queda otra que afrontarlos y seguir para adelante. Momentos de sufrimiento que vamos a tener que pasar, espero que no, pero es parte de la vida, ¿verdad? Por eso el título que le puse, pongan el título que quieran, pero la idea es que entendamos la importancia que a pesar de las cosas buenas que el Señor tiene, también debemos pasar momentos complicados donde podemos, si queremos, ver la mano del Señor. Así que el título es un año de confianza en medio del sufrimiento cuando llene. ¿Confianza en quién? En el Señor, por supuesto, porque con nuestras fuerzas no llegamos a ningún lado. Así que yo ya en la mañana comentaba de que a veces nos preguntamos nosotros ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? ¿Por qué tenemos que empezar a vivir de esta manera? ¿Por qué tengo que llevar todo esto en mis hombros si encima recién empieza el año? Vieron que hay gente que se cuestiona todo. ¿Y por qué dicen tengo que empezar experimentando esto de la aflicción? Hoy a la mañana les decía, les compartía algunas cosas que en los entrenamientos de alto rendimiento, ya sea en los deportistas o en los grupos especiales de las fuerzas militares o policiales, uno tiene que entrenar, esforzarse en cada prueba, en cada ejercicio al máximo, porque la idea es conocerse a uno mismo hasta dónde puede llegar, ¿sí? Y de esa manera uno puede llegar a sorprenderse de cómo rinde. Uno saca fuerzas, no sabe de dónde, y dice, uy, pude lograr esto. No creía, pero pude. La importancia de esforzarse al máximo para sacar el mejor rendimiento. También, al estar al límite de las fuerzas, esto lo que nos trae, obviamente, es golpes, dolores, raspones, heridas que quedan en el tiempo, sufrimiento en la preparación. Pero lo que hace todo esto es para poder desarrollarnos correctamente y estar preparados para la tarea que ha de venir, ¿sí? Había un gran hombre de Dios, de los puritanos, muy conocido, llamado como el príncipe de los predicadores. ¿Algunos se acuerdan quién es? Spurgeon, ese mismo. Él dijo lo siguiente: el Señor obtiene sus mejores soldados en el tope de la aflicción. Están bien entrenados esos soldados. Tuvieron que pasarla difícil para seguir adelante. Ahora sí, acompáñenme a leer la palabra de Dios, aquellos que tienen la Biblia o lo que tengan. En el Salmo 6, versículos 2 al 7, la primera parte. Yo tengo otra versión, pero dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy debilitado. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma se estremece en gran manera, y tú, ¿hasta cuándo tardarás, oh Jehová? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el sepulcro, ¿quién te alabará?
Cansado estoy de gemir. Todas las noches hago nadar mi cama y riego mi lecho con lágrimas. Mis ojos están gastados de tanto sufrir. Tremendo lo que estaba pasando. Ahí está, se me mueve el micrófono. El salmista, ¿no? Y muchas veces nosotros quizás estemos pasando, o pasaremos, o hemos pasado experiencias así. Este salmo, el que leí, es el primero de 7 salmos conocidos como salmos penitenciales que usaba la iglesia, la tradición de la iglesia primitiva. Los otros salmos, aparte del 6, eran el 32, el 38, el 55, el 51, perdón, el 102 que leí recién, el 130 y el 143. Estos son los salmos que se conocen como penitenciales. Cuando alguien está pasando momentos de angustia, sufrimiento, puede leer ahí y se puede identificar con la palabra de Dios que no solamente uno sufre, sino que siempre el sufrimiento estuvo acompañando al ser humano. Así que, obviamente, lo que vamos a hablar hoy es del sufrimiento. Soy el que viene con la aguja grande a pinchar el globo, la piñata, pero no importa, creo que adentro hay sorpresas que hacen bien a uno, entonces vale la pena, creo yo. Es bueno tener presente a esta altura del año que ya comienza, ¿sí? Estamos a 11 días ya del 26, y que realmente es bueno estar preparados. Ese es mi celular, que no le puse. Yo siempre, bueno. Así que lo bueno es estar con herramientas necesarias para poder enfrentar este año cuando vengan las crisis, cuando venga la dificultad, cuando venga el dolor. Cuando veamos que ya no tenemos fuerzas, bueno, ahí recordar que el sufrimiento es parte de la vida y que el Señor tiene un propósito en todo esto. Por eso el tema de hoy es el sufrimiento. Es algo que es parte, como dije hoy, de la vida. Y según el diccionario, el sufrimiento podemos decir de que significa dolor, lo sabemos, padecimiento, lo sabemos, penas, lo sabemos, conformidad, pero también se asocia con otras situaciones como resistir, aguantar, tolerar y soportar. Por eso el primer punto en esta tarde, a ver, ahí está, bien. En esta tarde, perdón, es que el sufrimiento es algo que está en todas las personas, es algo que está en todo el mundo, es algo que siempre estuvo, es algo mundial y está en todos, es algo universal, cósmico, diríamos, desde el origen de la palabra. Y yo decía hoy a la mañana que me parece que nadie se levanta con el deseo de buscar problemas, así porque sí, y dificultades. No dice, bueno, yo estoy aburrido hoy, me levanto, quiero buscar problemas, quiero buscar dificultades, porque a ver qué pasa. Creo que nadie en su sano juicio hace estas cosas. Simplemente los problemas llegan y ahí están. Y golpean nuestra puerta para decir, bueno, vas a tener un tiempo de compañía conmigo. Lo que quiero decir es que los problemas simplemente vienen. No hace falta ir a buscarlos. Y creo que muchos tenemos experiencia en estas cosas, ¿verdad? Y hoy comentaba que hay que hacer un paréntesis. Vale aclarar que hay personas que de todo hacen un mundo, ¿no? De todo hacen una tragedia, de todo hacen un drama. Hay personas que están todo el tiempo llorando y llorando y llorando. No sé si conocen a alguno. Debe haber. Yo conocí varios y conozco, ¿no? Había una persona que yo conocí, que ahora partió a la presencia del Señor, lloraba todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Oh, la plata, no me alcanza, no tengo un peso! Pero este buen hombre tenía un subsidio del extranjero y además tenía alquileres, recibía plata de alquileres. Así que lloraba por llorar. O sea, esto es como el tango que dice, el que no llora no mama, y el que no mama es un puntito suspensivo que saben cómo termina la cosa, ¿verdad? Claro,
uno no sabe por qué, pero bueno, hay gente que quiere ser el centro de las cosas y tiene que estar llorando para llamar la atención o tapar otras cosas. Pero el tema es que todos sufrimos algo. Todos vamos a sufrir algo quizás. O estamos sufriendo tal vez en este tiempo, ya a 11 días de este 26. Y si vamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, podemos ver claramente algo que le pasó al pueblo de Dios. Allá en el Salmo 137, en los primeros 2 versículos lo dice claramente. Cuando el pueblo de Dios había estado en cautiverio en Babilonia, notamos que ellos habían perdido toda la alegría, toda la esperanza y la angustia, la tristeza, la aflicción, había invadido todo su ser y no tenían ganas de nada. Vieron que eso tira para abajo. Y ellos decían, y lo dejaron así en la Escritura, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y también llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos las arpas, mostrando que no tenían motivos para estar alegres. Y eso que los babilónicos le decían, bueno, toquen, ustedes que son los alegres, que toquen. Y ellos no podían tocar nada. Estaban tan angustiados, tan lastimados, tan por el piso que no podían solamente llorar y llorar por lo que habían perdido. Pero podemos también notar que en la mayoría de los salmos revelan crisis en las que cada uno de nosotros nos podemos identificar. Porque de eso se trata la palabra de Dios, que nos identifiquemos con ella y que busquemos la solución a través del Señor. Esto nos lleva a entender de que el sufrimiento no es algo por así, sino es una realidad. Y es un tema bastante complicado para charlarlo así en 2 palabras, pero hay que decir algo de esto para que estemos preparados. Porque el sufrimiento, cada uno lo vive de una manera particular, exclusiva, quizás experiencias parecidas con otras situaciones, pero cada uno lo vive de una manera muy especial. Solamente el Señor sabe cómo estamos pasando. Por eso el sufrimiento no es algo que está por ahí dando vuelta, algo abstracto, algo en que, bueno, un pensamiento nomás, no es una charla de café entre 2 amigos, no es un debate filosófico, donde uno puede pasar horas y horas deliberando de lo que es el sufrimiento, de que sí, de por qué. No. El sufrimiento es algo real, algo que duele cuando pasamos por él, algo que es profundo, que nos marca y que deja esas cicatrices para recordar por dónde hemos pasado. Hoy les preguntaba a los hermanos a la mañana si les gusta pasear. ¿Les gusta pasear a ustedes? Sí, ¿no? Está bueno. ¿Les gusta mirar por la ventanilla cuando pasean? Sí, ¿no? ¿Les gusta ver los campos con ese color hermoso, todas las plantaciones, todo eso? Es precioso. Y uno dice, esta es mi Argentina, gracias porque vivo acá, gracias porque es mi país. Pero ¿saben qué? Para que nosotros nos gocemos de esa tierra hermosa, de esos frutos que hay, la tierra tuvo que ser lastimada. Tuvo que sufrir cortes a cierta profundidad para que después tenga una cosecha apropiada. Por eso podemos decir que en la tierra arada, en profundidad, rinde abundante cosecha. ¿Sí? A lo que voy con esto es que quizás tu vida, nuestra vida, tengamos que dejar que nuestra tierra sea arada por el Señor. Y quizás tengamos que sufrir, pero por fin vamos a dar esa cosecha que el sembrador espera de cada uno de nosotros. El Señor espera esa cosecha de tu vida. Pase lo que pase, deja que Él trabaje en tu vida. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablamos de las personas, del ser humano, del hombre, nos damos cuenta que es tan maravilloso, es capaz de hacer grandes cosas. Inventos, llegar a la luna, más lejos, de fabricar todo, sobre todo los argentinos, que somos unos bochos. No, pero la idea es, el hombre es
es capaz de hacer grandes cosas, de llegar a lugares que nadie se lo espera, pero también es propenso a grandes caídas, es muy susceptible a grandes derrotas, a tremendas caídas por diferentes causas, y eso también es producto a veces por el sufrimiento. Yo contaba hoy a la mañana que cuando hay gente que hace salvamentos, ya sea en altura, ¿no?, en las montañas, o los que practican montañismo, utilizan, entre otras cosas, unos ganchos, que yo se los voy a mostrar. Unos ganchos, se llama mosquetón. ¿Alguno lo conoce? ¿Lo conoció? ¿Quién dijo que sí? Ah, muy bien, eso. Estos son mosquetones, hay de distintos materiales. Hay de acero, hay de aluminio, hay de carbono, hay varios materiales resistentes. Entonces, una de las pruebas que se hace siempre para los novatos es, bueno, ¿qué mosquetón utilizarías vos? Y yo les pregunto, ¿ustedes qué mosquetón estarían usando si tuvieran que hacer un salvamento, un rescate, en un lugar alto, en pleno invierno, con mucho frío, con temperaturas bajo cero, o en una montaña donde hay hielo, donde o tienen que salir de un helicóptero, saltar al vacío? ¿Qué mosquetón usarían? ¿El de acero o el de aluminio? ¿La mano de los que dicen acero? ¿La mano que dice aluminio? Muy bien, acá hay. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el acero, y lo que eran mecánicos y fierreros antiguos también saben por qué. Porque cuando salían con los camiones, los colectivos, a la madrugada, en pleno invierno, se partía el palier por el frío y quedaba ahí el vehículo sin andar, ¿no? Bueno, en los mosquetones pasa lo mismo. El acero, con un golpecito cuando está frío, se puede llegar a partir y ya no puede servir. Nos podemos matar, el salvamento no se puede hacer, pero en cambio el aluminio es más maleable en esa situación. En otras, bueno, pero siempre hay que estar preparados, hay que evaluar. A lo que voy es que el hombre es como un mosquetón, parece como el mosquetón de acero. Puede ser muy fuerte, puede ser tolerar 450 kilos más o menos de tensión, pero se puede romper en un instante por el sufrimiento. Por eso hay que estar preparado y hay que saber qué hacer en esos momentos. Este año tenemos que estar preparados cuando, espero que no, pero si nos toca pasar momentos difíciles, saber qué hacer, qué gancho tener para estar a salvo. El dolor y el sufrimiento, entonces lo que hace es traernos a la realidad, nos hace poner los pies en la tierra y nos muestra de que somos criaturas y personas, seres dependientes. Dependemos de los demás, necesitamos a alguien. Y el sufrimiento, podríamos decir, es uno de los recursos que utiliza Dios también para hablarnos, para despertar en nosotros nuestra necesidad de Él. ¿A quién no le pasó que está pasando un momento difícil? ¿A quién llama? ¿Al verdulero o al Señor? Al Señor. Es así. El Señor nos mueve la estantería un poquito para decirte, acá estoy con vos, no te olvides de mí. Un hermano de hace mucho tiempo atrás escribió lo siguiente, Lewis, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos ha hablado y nos habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Dice, es como un megáfono para despertar a un mundo sordo que sufre y se duele. A veces el sufrimiento es para eso, para sacudir y que es hora de volver al Señor. También hay otras clases de sufrimiento, ¿no? Que se producen, bueno, por problemas físicos, enfermedades. Hay otros sufrimientos que son impuestos por otros, que eso es tremendo. Y sobre este tema sigue pasando hoy en día, ¿no?
había un maestro de la escuela dominical en África, y hoy en día sigue pasando muchas cosas con los cristianos. Y a este hombre lo vinieron a buscar porque no querían que se predique, se enseñe el cristianismo. Entonces lo llevan al medio de la aldea. Y el maestro de la escuela dominical sabía que había llegado su hora, entonces le pide un minuto. ¿Puedo decir unas palabras? Entonces los que lo fueron a buscar, dijo, bueno. Y él lo que hizo, cantó un himno muy lindo que dice, de mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús. Vengo Jesús. De mi tristeza y esclavitud, vengo Jesús, vengo Jesús. Al instante lo mataron. Y esto nos lleva a recordar también una frase que está en muchos lados, que la escribió Tertuliano, ¿no? Allá por el año 197, en un material apologético, y dijo lo siguiente: la sangre de los mártires es la simiente de la iglesia. En el texto original era la simiente del cristianismo, de los cristianos. Y esto siempre ha pasado. Siempre hubo sufrimiento del pueblo de Dios, de los cristianos, de los hijos de Dios, hasta el día de hoy. Y en la palabra de Dios también encontramos, allí en Hebreos 12:4, que dice lo siguiente: que aún no habéis resistido hasta la sangre. Y esto realmente lo que me hace pensar a mí, quiero compartir este pensamiento con ustedes, es que nosotros como argentinos tenemos un privilegio muy especial. ¿Por qué? Y a veces no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de poder hablar del Señor Jesús sin problemas, sin que nos lleven de los pelos. Los que lo tengan, los que tenemos poco no importa, pero que nos lleven al medio de la plaza, de la calle y que nos fusilen o nos torturen. Vale aclarar que acá en la Argentina, mucho tiempo atrás, persiguieron a los cristianos, persiguieron a los judíos, persiguieron a otros grupos religiosos. Pero ya salimos de todo eso, esperemos, y gloria sea al Señor. Así que la idea es que lo que quiero seguir compartiendo con ustedes es que hay clases de sufrimiento. No vamos a decir todo ni profundizar porque va a ser largo, pero los dividí en unos grupos. El primer sufrimiento es mental, diría yo. Y todas las personas tienen esa capacidad de pasar por la depresión y los cristianos no estamos vacunados contra eso, no somos inmunes contra la depresión, contra esa verdad. Podemos ver en la palabra de Dios, allí en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19, lo que le había pasado al gran profeta de Dios, a Elías, que él se había enfrentado con 450 profetas falsos. ¿Y qué hizo? ¿Qué le pasó? Venció. Tenía que decir que venció. ¿Sí? Pero él se podía haber sentido muy feliz, podía estar muy contento. Sin embargo, la reina mandó perseguirlo y él llega a un momento que ya no da más, y se detiene y habla con el Señor, con su Dios, y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera Reyes 19:4, ahí está. Y acá podemos, como decía hoy a la mañana, hacer un paréntesis sobre lo que pedimos nosotros a veces, sobre esas oraciones petitorias, ¿no? Que a veces lo que pedimos no lo recibimos porque Dios nos lo da. No es que siempre pedimos y lo da. Simplemente que Dios nos da lo que es mejor para nosotros. Y que a veces, si estamos en nuestra oración conforme a su voluntad, es concedido. Pero a veces pedimos y pedimos mal. O a veces pedimos cosas que no están en el tiempo oportuno. Y Dios, que es omnipotente, omnisciente, sabe todo, Él obra en consecuencia y responde por amor en consecuencia. Si no, le hubiese respondido lo que quería Elías y chau, tu profeta. Sin embargo, Dios no le dio lo que pedía. No le quitó la vida.
No hizo lo que él esperaba que le haga Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Bueno, él le dio descanso, le dio alimento, lo fortaleció, lo acomodó un poquito, porque sabía que pasaba un momento muy difícil, que tenía una depresión, un sufrimiento mental tremendo. Entonces, en medio de ese descanso, le mostró algo muy claro. Bueno, ya ahora estás bien, pero acordate que yo siempre estoy con vos. El Señor está con nosotros hasta el fin de los días. Y después le vamos a estar alabando por siempre. Cuando clamamos al Señor desde nuestro dolor, desde nuestra angustia, no estamos invocando, decía hoy a la mañana, a Buda, que es muy impactante verlo, que está así con los ojitos cerrados, meditando de una manera trascendental que ni siquiera te ve. Nosotros oramos a un Dios que no está con los ojos cerrados, que no está con los brazos cruzados, sino que está dispuesto, que ve y que conoce lo que estamos pasando, que no le da la espalda al dolor de quienes invocan su nombre. Él ve nuestra aflicción y escucha nuestro clamor cuando pasemos en este año. Espero que no, pero si llega a pasar momentos muy difíciles, recordemos que Él escucha y ve nuestro clamor. Está dispuesto a ayudarnos. Hay otro ejemplo también, el de Juan el Bautista, que iba el mensajero hablando, abriendo el camino para Jesucristo, y en un momento delante del rey dice algo que no tenía que decir, y después, ¿qué pasa? La hija del rey le dice, bueno, vos me prometiste que te pida lo que tenía algo que quisiera, cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Me imagino a Juan el Bautista cuando fue llevado a la cárcel antes que le corten la cabeza, ¿qué habrá sentido, verdad? Uy, ¿qué hice mal? ¿Qué dije algo incorrecto? ¿Habré fallado a mi Dios en el mensaje? ¿Por qué tengo que estar así? Seguramente habrá sufrido porque quizás él sintió que tenía más para dar, o no. Pero lo cierto es que tanto Elías como Juan el Bautista, como los grandes hombres del Señor, el tema es poder reconocer el potencial que uno tiene, las capacidades, y llegar a entender cuál es el punto de agotamiento, nuestros límites. Esfuérzate, que Dios te ayudará. No nos quedemos de brazos cruzados diciendo, Señor, ayúdame. No, el Señor espera de nosotros todo lo que podamos dar, y cuando no demos más, ahí está su mano, acompañándonos. ¿Ves que yo puedo estar contigo? A veces tratamos de avanzar y nos detenemos para retomar fuerzas. En los grupos especiales, en el entrenamiento, a veces uno se toma un tiempo, descansa 5 minutos y siguen para adelante. Pero hay veces en la vida que uno tiene que hacer un alto realmente y detenerse y pensar y revisar cómo estamos andando, cuáles son nuestros límites, cuál es nuestro punto de agotamiento, si estamos regulando mal, si hay algún ajuste que tengamos que hacer en nuestra vida. Y esto es como, decía hoy a la mañana, como los autos. Los autos andan bien hasta que dejan de andar. Entonces, cuando dejan de andar, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una afinación, ¿no? Hay que hacerle así unos retoques. Hoy en día van a los talleres con toda la parte electrónica, pero antes se cambiaba platino, chicler, se limpiaba el carburador y dale para adelante. De un modelo antiguo a un modelo actual, el tema es que tiene que ir al taller y hacer un control para que funcione bien. Y si funciona mal, ¿qué hacen? Cambiamos todo. Se cambia lo que no anda y se ponen piezas nuevas y se arregla lo que hay que arreglar. Bueno, las personas somos así. A veces tenemos que hacer un alto, ver cómo estamos, si estamos regulando mal. Y mi pregunta es, ¿cómo estás regulando hoy? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás marchando en el camino de la vida? ¿Estás medio
que arranco, en que no arranco, estás regulando mal. Bueno, si andamos medio ahí tecleando, yo te sugiero que vayas al taller del Señor Jesucristo. No hace falta sacar turno, hablas con Él directamente y le decís, Señor, acá estoy todo roto, necesito que vos me arregles. Y Él empieza a cambiar lo que hay que cambiar, reparar lo que hay que reparar, reconstruir. Y una vez que estamos ya tocados por la mano del Señor, nos dice, bueno, seguí andando, que vas a andar bien. Así es nuestra vida. Cuando vamos al Señor Jesucristo, Él nos puede restaurar. Hay otro tipo de sufrimiento que también es el emocional y el psicológico. Y esto es una gran verdad, que no hay nadie de nosotros que no haya sufrido o sufrió o sufre una desilusión. ¿Quién no le pasó esto? ¿Sí? Algunos más que otros, pero siempre nos pasó alguna desilusión en la vida, con las personas, con un montón de cosas. Hay desilusiones de todo tipo. A veces esa desilusión nos afecta un poquito y dale que va, bueno, pero otras veces el efecto es tremendo, es devastador. Por ejemplo, la soledad puede ser tan grande, tan intensa, tan profunda, ¿sí? que puede imposibilitar a una persona en su normal funcionamiento, en su andar diario. El rechazo, ya sea a nivel de amistad, noviazgo, familiar, matrimonio, trabajo, el rechazo, eso te parte, lastima mucho, duele. Y si no, también hay otro sufrimiento, que es la inseguridad. La inseguridad puede llevar a una persona hasta la invalidez, hasta quedarse ahí parado y no puede moverse, por más que esté pensando, quedó ahí inmutable en medio de las circunstancias de la crisis. Yo les quiero contar, como les conté hoy a la mañana, una experiencia en mi trabajo anterior. Estábamos haciendo ejercicios de salvamento en una torre muy alta de Movistar. Yo no trabajaba para Movistar, yo era de un grupo especial de rescate. Y un compañero que había estado en otra dependencia por un tiempo, después estuvo de licencia y después volvió y no entrenaba como tenía que entrenar, no practicaba como tenía que practicar, hasta que llegó la orden de, bueno, amigo, tenés que practicar con los demás, si no, tenés que ir a otro lado. Bueno, justo vamos a esa torre recontra alta y el hermano, por así decir, ¿no? A mitad de la torre se bloqueó, mal, y no podíamos, se agarró tanto de esa torre que no podía avanzar ni bajar, nada, y no decía ni mu. Pobre persona, se bloqueó tanto por la falta de entrenamiento, porque se había olvidado de su potencial, de sus capacidades, por no desarrollarlas. Entonces, esa práctica que era sencilla, era subir, bajar, hacer un par de locuras por ahí con las cuerdas para estar en estado, tuvimos que hacer un salvamento real. Y sacarle la mano del perfil de esa torre, fue difícil, porque estaba tan agarrado, y encima había que soltarle, hablarle y explicarle. Bueno, lo cierto es que pudimos bajar, ayudarle, y después seguimos con los ejercicios. A lo que voy es que esa inseguridad lo bloqueó mal. Y otra de las cosas que vale aclarar, que a esta persona no lo dejamos ahí de un lado, ya no servís más. No, lo acompañamos, lo levantamos porque al compañero, ¿sí?, no se lo deja solo. Hay que ayudarle. Y entre nosotros también nos tenemos que ayudar cuando pasamos momentos así, de sufrimiento, de inseguridad y todo eso. La inseguridad nos detiene y surge en nosotros ese miedo a fracasar, ese miedo a no avanzar. Uy, ¿qué pasó? Ahí es cuando necesitamos de la mano del Señor.
Mi pregunta es, ¿qué sentiríamos nosotros si estuviéramos en los pies de Elías, de Noé, de David y de tantos grandes hombres y mujeres de Dios que dieron inclusive su vida? ¿Haríamos lo mismo? ¿O nos quedaríamos así, quietos y no sabemos qué hacer? Son desafíos que nos dan esas personas para seguir adelante, para confiar en el Señor. También hay otra clase de sufrimiento que es, digo yo, que son sufrimientos espirituales. Por eso no todo sufrimiento que tengamos que pasar es destructivo. Hay veces que actúa como advertencia en nosotros en lo que nos puede llegar a pasar. Hay veces que el sufrimiento nos mueve la estantería para que nosotros podamos reflexionar de una manera sincera hacia adentro y analizar cómo estamos obrando, lo que decimos, lo que hacemos, un montón de cosas, para ver esa situación que nos afecta. Hay ocasiones en las cuales nos sentimos angustiados por pecados no confesados al Señor y repercuten en toda nuestra relación con los demás. Uno dice que el pecado no. Sí, el pecado repercute en todo. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos, porque no aclaramos las cosas con el Señor, porque no vamos al Señor y decimos, Señor, me equivoqué, pequé, te necesito, estoy sufriendo por esto, pero te necesito. Pero cuando no nos arrepentimos, las relaciones se afectan. Hay veces que la carga de ese pecado es tan grande que no nos deja dormir. Por eso, la lucha contra el pecado puede producir cierta clase de sufrimiento y, ¿saben qué? Dios espera que presentemos batalla y que nos vistamos con la armadura que Él nos dio en su palabra. Y Él nos promete con claridad acompañarnos en nuestra batalla y Él va adelante. Vuelvo con mi trabajo anterior, con el GER, el curso. Cuando uno está haciendo el curso del GER, que es muy duro, en mi curso éramos 24, quedamos 6. Era un filtro muy grande. Y no era como cuando estoy ahora, sino que estaba en condiciones. Pero lo cierto es que nos daban a hacer ejercicios y ellos nos evaluaban, a ver cómo reaccionábamos. Y cuando estábamos enganchados con la cuerda, a algunos se les montaba el 8. ¿Y qué es esto, montar el 8? ¿Alguno escuchó esa frase? ¿Montarse el 8? Bueno, yo se lo voy a mostrar. Lo que es montarse el 8. ¿Esto cómo se llamaba? Mosquetón. Y esto se le dice 8 descensor. Hay muchos modelos hoy en día de descensores, pero este es el más común, ¿sí? Hay con proyecciones para que no se monte la cuerda, pero a nosotros nos daban uno que era de acero, bien redondito, cosa que se monte sí o sí eso y para experimentar. El tema es así. Cuando uno tiene que hacer un descenso normal, ¿sí? Con las dos manos, espera. Ahí. Uno agarra. Ahí. Pasa el día de la mañana, lo enrosqué todo. Así es un descenso normal. Le saco tensión de acá y baja. Uno está enganchado acá, baja. Con esto frenamos. Pero cuando uno sale desde un nivel, cuando uno sale de una azotea, cuando uno sale del helicóptero, por ejemplo, o de alguna embarcación, es posible que esto se corra y quede así. Esto es un nudo alondra y esto no se puede mover. Entonces la persona queda bloqueada. Y es allí donde los instructores lo que hacen, primero ver cómo uno reacciona en ese momento, ¿sí? Pero después lo que hace él, baja, se pone al lado de la persona, la tranquiliza, porque encima te quita las fuerzas,
hace un movimiento para que se destrabe, o a veces se engancha en el instructor o en el subinstructor o en el que va a ayudarle, y lo desciende. ¿Sí? A lo que voy es que nosotros muchas veces nos pasa así, nos quedamos bloqueados como ese descensor y tiene que haber alguien que nos tiene que rescatar. Y es el Señor mismo que nos ve, nos mira y desciende hasta donde estamos nosotros, nos toma con sus manos, nos desengancha y nos hace bajar con Él, nos hace andar con Él y nos prepara para la próxima tarea. Y ya aprendimos la importancia de confiar en quien nos rescata. Por eso es importante, ¿no?, estar confiado, por eso es importante estar delante del Señor y aunque no tengamos fuerzas, Él es el que nos va a dar la fuerza porque Él nos está mirando, ¿sí? Y Él nos va a dar todas las herramientas para que podamos luchar esa batalla en la vida, ¿no? Bien. Otra de las cosas, son 8 puntos, así que no se hagan problema, ¿eh? Yo me voy a tomar agua. Lo tercero que quiero decir es que Dios quiere ayudarnos cuando atravesamos o atravesemos el sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es el que nos puede ayudar de la mejor manera, mejor que cualquier persona. Dios quiere ayudarnos porque solamente Él sabe realmente lo que significa sufrir. Él sabe por qué sufrimos, dónde se origina el sufrimiento y por qué, ¿no? Él conoce todo. Y cuando estamos sufriendo, buscamos a alguien de confianza, ¿verdad? Buscamos tal vez a algún amigo que haya pasado algo y le contamos, mirá, me pasa todo esto. Y si pasó lo mismo, bueno, nos entiende mejor. Pero Dios, en la persona de Jesucristo, conoce todas estas cosas, lo que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque Él experimentó todo. Él experimentó el hambre, experimentó el rechazo, la soledad, el dolor físico, conoció el sufrimiento mental, lloró, sufrió, murió. ¿Y después qué pasó? Ah, muy bien. Hoy a la mañana les costó, pero resucitó con poder, claro que sí. ¿Para qué resucitó? Para mostrar que sus palabras eran verdaderas, que solamente en Él está la salvación y que solamente en Él podemos confiar porque Él quiere ayudarnos. Y decir que siempre va a estar con nosotros si creemos en Él. Es por eso que nuestras aflicciones podemos volcarlas en Él. Porque en Él tenemos el consuelo, tenemos la esperanza y la ayuda espectacular, inigualable que hay en Jesucristo. Nuestro Señor Jesús sabe lo que estamos pasando o lo que vamos a pasar. Él tiene todo ya fijado. Porque Él lo pasó primero. Y qué buena noticia es esta, ¿no? De saber que en medio del sufrimiento, si nos llega a tocar, que tenemos, como decía hoy a la mañana, un dicho gaucho, tenemos un palenque donde rascarnos, tenemos un lugar donde acudir al mejor de los mejores, el mejor sitio, la mejor persona, a Jesucristo. Hay un salmo, el Salmo 46, del 1 al 3, yo tengo otra versión, ¿no? Y algunos lo pueden decir de memoria en la Reina Valera, pero yo me estoy corriendo un poco de aprenderlo de memoria como lo sabía con la Reina Valera, pero dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos, o si al fondo del mar caen los montes, aunque sus aguas rujan y se encrespen y los montes en su ímpetu retiemblen, el Señor estará con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros cuando tengamos que pasar momentos difíciles y momentos de alegría también. Hay un himno de Thomas Moon que también en muchas redes sociales usan esta frase, y ni saben de dónde salió, pero bueno, nosotros sí.
¿no? Dice, no hay tristeza en la tierra que el cielo no pueda... ¿no lo escucharon nunca? No pueda curar. Lo repito, no hay tristeza en la tierra que el cielo no pueda curar. Podemos pasar un montón de cosas, dificultades, pruebas, problemas, ¿sí? Sufrir, pero sin embargo el Señor está dispuesto a curarnos, a acompañarnos, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros, por vos, por mí, y Él prometió que todas las cosas en Él son para bien. Que Dios les bendiga, y la invitación de este año es esta, es confiar en el Señor Jesucristo. Este año que comienza de renuevos, de cosas nuevas, de esperanzas y demás, va a venir un momento difícil. En ese momento confiemos en el Señor y entreguemos nuestra vida desde hoy. Y si nunca lo hicimos y hoy podemos entregar nuestra vida a Jesucristo, podemos decir, Señor Jesús, acá estoy con todo mi ser, con todo mi pecado, con todo lo que estoy viviendo. No sabía que estabas para ayudarme, no sabía que tú habías dado la vida por mí. Te recibo en mi vida, en mi corazón, y quiero seguirte. Quiero que me acompañes en cada momento de la vida, en mis padecimientos, en mis alegrías. Quiero vivir junto a ti, porque en ti está la esperanza y la vida. Si alguien hace esta oración, dé la gloria al Señor, y el domingo que viene charlamos y compartimos sobre esa decisión profunda del corazón. Y los que ya tenemos a Cristo en el corazón, que le demos el lugar que se merece, la primacía en nuestra vida, para que las cosas puedan marchar de una manera espectacular y no tengamos que golpearnos la cabeza ni sufrir de más. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo en que podemos reflexionar sobre este tema tan importante y entender a través de tu palabra que tú nos acompañas. Gracias, Señor, por los momentos que pueden llegar a venir, que sean difíciles, pero contigo seguramente los vamos a superar, porque tú nos acompañas, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, eres grande y temible y nada se te escapa y tu amor es para siempre. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y que tu gracia y tu amor sea sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús te alabo, Padre. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.